Hola, buenas tardes a todos, ¿cómo están? Qué gusto me da otra vez encontrarlos aquí en uno más de los webinars Simper. El día de hoy con un tema de lo más relevante y de lo más importante para tratar en este momento, que es el de estrategias de vacunación y diagnóstico en la temporada de influenza en pacientes con SARS-CoV-2. Así que bueno, pues muy emocionada de estar aquí. Con todos ustedes que ya veo que empiezan a ingresar a la sala. Recuerden que ahí está el chat, está abierto para todas sus preguntas. No es necesario que pasen lista ni que pongan su correo. Acuérdense que la plataforma los va registrando automáticamente conforme ustedes se van metiendo. Así que despreocúpense, utilicen el chat para decirnos de dónde nos visitan y para sus preguntas que se las haremos al final a todos los ponentes. Pues el día de hoy, porque así son las cosas que pasan en vivo, un poquito imprevistas y espontáneas, y es lo emocionante, ¿verdad? Iba a empezar la doctora Isabel Villegas Mota a darnos el tema de epidemiología del virus, de virus respiratorios en la temporada invernal y pandemia, pero la doctora está en Quintana Roo, entonces como ustedes ya se habrán dado cuenta en las noticias, pues ahí hay un huracán tremendo. Está prácticamente incomunicada, pero no pasa nada. El tema lo abordará el doctor Rufino Luna Gordillo. Él es médico epidemiólogo, tiene maestría en administración pública, es secretario de Finanzas del Consejo Nacional de Salud Pública y actualmente es miembro de la Sociedad Mexicana de Salud Pública. Buenas tardes, doctor Luna, ¿cómo está? Hola, buenas tardes. Muy bien, muchísimas gracias por la presentación. Y efectivamente, bueno, una disculpa porque la doctora Villegas pues está sin poder comunicarse, pero con muchísimo gusto vamos a platicar un poquito de lo que son los virus respiratorios. Y bueno, todo esto justo por la temporada de influenza, que aquí lo que estamos haciendo es invitar a quienes forman parte de la comunidad IMPER a que se vacunen, y a quienes están fuera del instituto, pues también que busquen la posibilidad de aplicarse esa vacuna. Bueno, vamos a empezar diciendo que justo en esta temporada de que ya va empezando invierno, es cuando los virus respiratorios y sobre todo el de influenza empieza a tener más actividad. Acuérdense que todo el año este virus tiene presencia dentro de la patología respiratoria. Sin embargo, estos meses de aquí, de octubre hasta abril o incluso hasta mayo, puede tener un repunte muy importante. En esta gráfica podemos ver claramente cómo es que incrementan el número de casos durante esta temporada. Aquí están también el número de especímenes ya por subtipo de influenza. Todos los subtipos son importantes, tienen una presencia importante. Sin embargo, acuérdense que cada año hay alguno que es el que priva con mayor incidencia. Acuérdense también que los virus de influenza cada 2 años se están presentando. El año pasado fue el H1N1, este año se espera que sea el H3N2. En México, fíjense cómo se presentó el año pasado y al inicio de este año, la temporada de influenza. Ya fue hasta cercano a la semana 20 de este año en que declinó mucho la presencia de influenza. Desgraciadamente, pues empezamos a tener desde enero la presencia de otro tipo de virus respiratorio, que ustedes ya saben que es el SARS-CoV-2. En esta gráfica lo que tratamos de decirles justo es que están presentes, fíjense, están presentes todos los subtipos de virus de influenza. El A, H1N1, hay unos que no se pueden tipificar, pero están incluso los B, que también forman parte de esta gama de virus respiratorios. ¿Cuál ha sido la prevalencia de los virus respiratorios? Bueno, durante el año pasado y principios de este año se han presentado como casos todos los virus respiratorios.
Sin embargo, podemos ver aquí en la gráfica que tienen los círculos que hay unos que se han presentado en mayor número. El de influenza es el que tiene el mayor porcentaje, y el virus sincicial respiratorio también tiene pues una significancia muy importante dentro de la generación de enfermedades respiratorias. Ya dentro de lo que es cada subtipo de virus de influenza, bueno, ahora, pues desgraciadamente este año estamos conociendo lo que es el SARS-CoV-2, y ese es el que hasta el momento ha tenido una incidencia mucho mayor. Sin embargo, podemos ver que también casi todos los subtipos de virus de influenza están presentes. En el mundo, fíjense, bueno, se han ya diagnosticado y se tienen registrados ya la presencia del virus en cerca de 3 millones de personas. Eso ha significado, pues, que sea el de mayor incidencia. En segundo lugar, fíjense ustedes, ha sido el virus de la influenza, que les digo que aunque no ha sido o no ha estado la temporada de invierno, pero todo el año se está presentando. Van durante este año cerca de 140,000 casos de influenza, que es la segunda causa importante de virus respiratorios. El tercero es la influenza B, con 111,000 casos, un poco más de 111,000 casos. Y también encontramos el virus sincicial respiratorio con cerca de 60,000 casos también. Encontramos la influenza H1N1, que es la que tiene potencial pandémico. En esta ocasión, pues es la de las que tienen menos incidencia. Sin embargo, fíjense ustedes, sí hay muchos casos. En este sentido, hemos registrado poco más de 27,500 casos. También hay otros virus. Este es el número acumulado de virus respiratorios en el 2020, hasta lo que va hasta el 2020. Y podemos ver que también el virus de parainfluenza y los adenovirus significan una parte importante en la carga de esta enfermedad, con cerca del 8% de los casos que se han presentado. Gracias. Muchas gracias, doctor Luna, por su presentación y su introducción. A continuación, el doctor Rafael Galván Contreras nos va a hablar de diagnóstico en poblaciones de riesgo, específicamente en embarazadas y recién nacidos. Rafael es pediatra e infectólogo, actualmente es adscrito a la Unidad de Enfermedades Infecciosas y Epidemiología del Instituto. Bienvenido, Rafa. Listo. Muy buenas tardes a todos, les agradezco mucho la invitación y gracias a la audiencia. Y pues vamos a empezar con el tema que me tocó presentarles en este caso. El tema que me tocó presentarles es lo que es el diagnóstico en poblaciones de riesgo embarazadas y recién nacidos, y para ello vamos a empezar dando unos pequeños conceptos referentes a cosas epidemiológicas en este contexto de la temporada, que estamos iniciando en la temporada de influenza y con un contexto de fondo de que está con nosotros pues una pandemia de infección por virus SARS-CoV-2 causante de la COVID-19. Para esto, para entender un poquito de la situación de la infectividad de varios agentes respiratorios, voy a hablarles del concepto del número reproductivo de reproducción básico, también denominado como R0, y sabemos que este es un indicador epidemiológico que se usa mucho en salud pública para la toma de decisiones. Se habla que este índice o este marcador, cuando tiene un valor arriba de la unidad, habla de que la enfermedad infecciosa puede propagarse de una manera muy fácil por la comunidad. Entre mayor es el número de este valor, a mayor valor, es más la posibilidad que tiene de propagarse y de generar brotes de una manera repentina y súbita. Como podemos ver en el cuadro, en la parte de arriba, vemos que el sarampión tiene un R0 de entre 12 a 18 con una media de 15, lo que nos habla de que es una entidad sumamente contagiosa. Referente
referente al SARS-CoV-2 causante de la COVID-19, podemos ver que este número o este indicador tiene un valor de 5.7, lo que refleja en términos generales que una persona en un cuadro inicial puede contagiar en un promedio a 5.7 personas y así de manera exponencial. Es un virus altamente eficiente e infectivo, y si nosotros lo comparamos este R sub 0 con el de la influenza pandémica de 2009, la que azotó al mundo hace 11 años, vemos que este virus es cerca de 3 a 4 veces más infeccioso. He aquí la importancia de tener estos conceptos muy básicos. Ahora vamos a hablar en esta tabla, les voy a presentar o les presento algunas generalidades de los virus de influenza y SARS-CoV-2 en una manera comparativa. Es importante mencionarles que, bueno, ustedes bien ya saben cuáles son los mecanismos de contagio, las vías de transmisión y demás, y solo resaltar que ambos virus son virus con material genético de ácido ribonucleico y que ambos virus pueden causar una gama de espectros clínicos que van desde lo asintomático hasta casos o enfermedades sumamente graves. También es importante mencionar que en cuanto al periodo de contagiosidad, en el caso de la influenza, podemos ver que una persona adulta que es inmunocompetente puede ser contagiosa desde un día antes de manifestar el cuadro clínico hasta 7 días después. Sin embargo, en caso de pacientes pediátricos, pacientes neonatales o pacientes inmunosuprimidos, puede ser el periodo de contagiosidad de 14 días o hasta mayor, o hasta intermitente. En el caso del SARS-CoV-2, causante de la COVID-19, la persona puede ser infecciosa, un adulto inmunocompetente 2 días antes, hasta 8 a 10 días después de que inician los datos y los síntomas clínicos. De acuerdo a publicaciones de estudios alemanes, establecen que un ser humano deja de ser infectivo cuando la carga viral del SARS-CoV-2 es inferior a 100.000 partículas en la nasofaringe o en la vía respiratoria, y esto empieza a presentarse habitualmente el día octavo, y después del día 10 la carga viral es más baja de este número, las personas en términos generales dejan de ser infectivas. Ahora, entrando de lleno a lo que es el diagnóstico, vamos a empezar a hablar de definiciones operacionales de casos sospechosos tanto para influenza como SARS-CoV-2. Todos ustedes saben que gran parte de las definiciones que hay a nivel mundial para estas entidades son definiciones que están enfocadas a los pacientes adultos de una manera muy general. Sin embargo, es poco lo que se ha descrito en pacientes pediátricos como definiciones operacionales, y también en pacientes neonatales es más poco común aún. La mayoría de estas definiciones están basadas en hallazgos que se han encontrado de la visualización de pequeñas series de casos, como lo que pasa en el caso de influenza neonatal. En este respecto, o a este respecto, nosotros como Departamento de Epidemiología y Unidad de Enfermedades Infecciosas adoptamos una definición que fue publicada en el año 2015 por Ferrés en una publicación de Anales de Pediatría, y él establecía como una definición operacional de caso sospechoso de influenza neonatal aquel paciente neonatal que tuviera fiebre mayor a 38 grados centígrados acompañado de rinorrea, tos y letargia, y también la presencia de irritabilidad, tomando en cuenta el contexto epidemiológico de un contacto estrecho con alguna persona enferma con sospecha de influenza en los últimos 7 días. Esa es la definición que adoptamos, y es una definición que está basada en este estudio, y que esta definición fue generada con la visualización y observación de 21 pacientes de esta serie, que es de las series más grandes reportadas de influenza neonatal que se han encontrado en la literatura. Por otro lado, en cuanto a las definiciones operacionales de caso sospechoso para la infección muchas de ellas se originaron a base de consensos chinos, pero eran con base a pequeñas series de pacientes, 7 pacientes, 10 pacientes, 15 pacientes, y muchas de estas definiciones fueron adoptadas por otros países, adaptadas y cambiadas de acuerdo a la evolución que se ha presentado a lo largo de estos meses, porque pues es poco lo que lleva este virus en el planeta. Una de las definiciones más importantes es la que se propone por el Consenso Europeo para el Manejo de Pacientes Pediátricos, y habla de los datos clínicos relevantes de aquel paciente neonatal que presente dificultad respiratoria, taquipnea, tos y fiebre en un contexto epidemiológico de contacto estrecho. En cuanto al cuadro clínico que presentan los pacientes neonatales, estas definiciones o estas manifestaciones han ido cambiando a lo largo del tiempo. Los primeros estudios chinos que se publicaron por Chen, por ejemplo, en inicios del año 2020, hablando de datos muy inespecíficos,
una actualización de los Centros de Control de Enfermedades de Atlanta, Georgia, los CDC, publicada en agosto, el 3 de agosto de este año, habla que en general la mayoría de los neonatos que adquieren infección por SARS-CoV-2 son neonatos que están asintomáticos. Se habla en rangos de pacientes asintomáticos desde un 60 hasta un 85%. Sin embargo, que los niños que llegan a presentar síntomas son síntomas leves y se establece que los datos clínicos más importantes son los que se muestran en la pantalla, pivote, la fiebre, el letargo, rinorrea y también establece de CDC que muchos de estos datos, sobre todo la taquipnea y la dificultad respiratoria, deben tomarse con mucha cautela, ya que cuando se trata en un contexto de pacientes neonatales, sobre todo prematuros, puede haber otras comorbilidades que condicionen estos datos y que no pueden atribuirse del todo a COVID-19. Ahora voy a hacerles una pequeña presentación de los casos que hemos tenido de infecciones de vías respiratorias en los últimos 2 años y detectados por la Unidad de Vigilancia Epidemiológica del INPER. Son casos que han sido confirmados y podemos ver que hemos tenido casos de virus sincicial respiratorio, un total de 10, también casos de influenza, 2 de H1N1, 1 de influenza B, también hemos tenido un caso de rinovirus, 1 de parainfluenza tipo 3, y en lo que va del año, del 22 de abril que se empezó a hacer el tamizaje en el INPER, de septiembre, 187 casos de pacientes neonatales COVID-19. De estos 187 pacientes es importante mencionarles que 153 que representan el 81% han estado asintomáticos y 34 que representan 19% del total han presentado sintomatologías. Y dentro de los síntomas que se han presentado, si bien se habla la literatura, lo que ya vimos de las definiciones del consenso europeo y lo que reporta CDC, en los casos que nosotros hemos visto, el dato clínico y más frecuente en los pacientes ha sido la presencia de deterioro ventilatorio con incremento en las necesidades de oxígeno, que ha estado presente en el 100% de los casos sintomáticos, seguido de taquipnea. Como ustedes pueden ver, en las diapositivas anteriores se hablaba de la tos como un dato cardinal, sin embargo, en los casos que nosotros hemos visto aquí en el INPER, la tos no ha sido un dato predominante, ha estado presente solo en 2 casos, y también en 2 casos lesiones de piel, y en 2 casos la presencia de diarrea como síntoma gastrointestinal. Respecto a los casos de virus sincicial respiratorio en el INPER, de ellos han tenido tos como dato cardinal, y en el caso de pacientes con influenza, que han sido 2 con influenza A y 1 de influenza B, la mayoría han tenido fiebre, la presencia de tos, y en un caso se detectó lo que es la neumonía por clínica y por estudio radiográfico. Ahora hablemos de las pruebas diagnósticas en los neonatos. Las pruebas diagnósticas en los pacientes neonatales, las que siguen siendo de elección van a ser las biología molecular, la reacción en cadena de polimerasa en tiempo real, que establece el diagnóstico confirmatorio, que es la prueba de elección en la fase aguda de las entidades. Se aplica tanto para influenza como para infección SARS-CoV-2. De acuerdo a CDC, se establece que las muestras idóneas para llevar a cabo la toma de la muestra van a ser a nivel de nasofaringe y de orofaringe, y se establece que en el caso de las pruebas serológicas, estas no tienen ninguna utilidad y evidentemente solamente pueden servir como para poder ver el antecedente si el niño estuvo en algún momento en contacto con alguna enfermedad, pero tienen el grave inconveniente que estas pruebas pueden hacer reacciones cruzadas con otras entidades infecciosas, otros coronavirus diferentes a SARS-CoV-2, virus sincicial respiratorio, metaneumovirus. Entonces tienen muchas limitaciones y son un método diagnóstico no recomendado. En el caso de la PCR, también otorga algunos casos hasta 90 minutos, y es un estudio de elección y sigue siendo el mejor estudio hasta el momento y el estándar de oro. De acuerdo a CDC, los lineamientos, cómo se debe tomar la muestra, las indicaciones para tomar la muestra, cualquier neonato que sea hijo de madre con sospecha o diagnóstico confirmado COVID-19 es candidato a realizar la prueba, y el neonato que no tenga ese antecedente o que su madre sea negativa pero que tenga un cuadro clínico sugestivo también debe ser muestreado, y la realización de la muestra debe ser a las 24 horas de vida, encontrando que si el resultado no es negativo se repite una segunda muestra a las 48 horas. En el caso de pacientes asintomáticos que se vayan a dar de alta, se puede pedir una sola PCR entre 24 a 48 horas de vida para poder valorar el alta. En el caso del INPER,
La decisión de tomas de PCR o reacción en cadena de polimerasa, tanto para influenza como para SARS-CoV-2, tiene que ver mucho con la decisión del clínico y con el antecedente de contacto estrecho epidemiológico. Generalmente la valoración la hace el equipo de neonatología en conjunto con infectología pediátrica, y los dos parámetros que utilizan para valorar si un paciente es candidato o no a muestra es el contexto epidemiológico de contacto estrecho y la presencia de una evolución respiratoria inadecuada. Aunque el niño esté asintomático, si la madre es positiva, se le debe tomar la muestra, porque al niño se le considera contacto estrecho. Es importante mencionarles que evidentemente en el caso del INPER las cuestiones o las situaciones llegan a ser un poco diferentes y podemos hacer una detección de neonatos de una forma más dirigida debido a que se tiene la política de que a toda mujer embarazada que ingresa de primera vez se le hace tamizaje para detección de COVID-19, y con esto, con todas las pacientes que han salido positivas, inmediatamente se toma la decisión de la toma de muestra para el neonato. El tratamiento en los pacientes neonatales, pues en el caso de COVID-19, de SARS-CoV-2, sabemos que no hay ningún tratamiento específico. Sin embargo, para ambas entidades, para influenza y para SARS-CoV-2, aplica evidentemente en el caso de que se presente deterioro ventilatorio, se tiene que hacer medidas de sostén, básicamente soporte ventilatorio, nutricional, y en el caso de influenza también. En el caso de sospecha influenza neonatal, que a veces es muy difícil diagnosticarla, ya que el cuadro llega a confundirse con cuadros de sepsis o de neumonía bacteriana, está indicado en iniciar de la forma más inmediata posible los oseltamivir. Este inhibidor de neuraminidasa sabemos que es el que está más aceptado para uso en pacientes neonatales y que es activo tanto para influenza tipo A como influenza tipo B. Pasando ahora al abordaje de la paciente embarazada, voy a tocar rápidamente lo que es el abordaje clínico de la mujer embarazada en el contexto de influenza. A este respecto, ustedes saben que las pacientes embarazadas, por muchas circunstancias, son un grupo de riesgo para poderse complicar cuando se contagian con virus de influenza, independientemente del tipo, y se sabe que las pacientes embarazadas tienen un riesgo de 4 a 7 veces mayor de ser hospitalizadas y contraer la influenza, sobre todo entre el segundo y tercer trimestre, más en el tercer trimestre, y también una posibilidad o riesgo de morir 4 veces mayor que la población general. Las pacientes embarazadas, después de los pacientes cardiópatas y de los pacientes con algún padecimiento hemato-oncológico en la estadística de los Estados Unidos, son el tercer grupo de más riesgo de fallecer si contraen influenza y si no se encuentran vacunadas. Por esto es importante el llevar a cabo la vacunación cada año, con la vacuna que esté circulando en ese momento, y también es muy importante el considerar el diagnóstico de la paciente embarazada con base a la clínica, y para eso conocer la definición operacional de caso sospechoso de influenza. Esta definición se basa en la presencia de cuadro de congestión nasal, tos, odinofagia y fiebre mayor a 38.5 grados centígrados, aunado a otras sintomatologías como cefaleas, artralgias, mialgias y dolor torácico. El abordaje institucional, este algoritmo lo desarrolló el doctor Ricardo Figueroa Damián, el jefe del Departamento de Infectología e Inmunología Perinatal del Instituto, y él estableció un algoritmo muy interesante para el abordaje de las pacientes embarazadas con sospecha de influenza, basado básicamente en comorbilidades, en mediciones de saturación de oxígeno a través de oxímetro y en hallazgos radiográficos, así como valoración clínica. Él estableció 3 escenarios en el cual en el primero de ellos establece que cualquier mujer que cumpla con la definición operacional, pero que tenga una saturación arriba de 90% y no presente alteraciones radiográficas o compromiso pulmonar, puede manejarse de manera ambulatoria con el oseltamivir, dando un seguimiento a las 48 horas para valorar evolución. En el segundo escenario se habla de paciente que puede tener saturación pero que hay de deterioro pulmonar o cambios radiográficos, en el cual estará indicada la hospitalización con manejo del antiviral de elección, y también se valorará de acuerdo a la exploración física si es y análisis radiográficos si es necesario el uso o inicio de cefalosporina de tercera generación, tomando en cuenta que el estreptococo pneumoniae es uno de los principales agentes que puede coinfectar a una persona que tiene influenza.
Y el tercer escenario es aquella paciente que llegue con una oximetría menor a 70, con datos de dificultad respiratoria, con más de 30 respiraciones por minuto y cambios radiográficos, en el cual estaría indicada la hospitalización en unidad de cuidados intensivos de adultos, y se va a manejar lo mismo y se puede valorar en caso de deterioro o de hallazgos que hablen de una neumonía intersticial o neumonía por atípicos, valorar el uso de macrolído. Las dosis son las especificadas aquí, y también cabe resaltar que el oseltamivir se puede utilizar de manera segura en cualquier etapa del embarazo, si bien está categorizado por la FDA como un agente categorizado como C. Se ha visto, distintos estudios avalan su uso en cualquier trimestre del embarazo porque es mayor el beneficio que el riesgo, y es un agente que cuando se utiliza en las primeras 48 horas de inicio de la sintomatología, pues es bastante efectivo para reducir complicaciones, y se habla que puede reducir el periodo de transmisibilidad de la infección, así como acortar la duración de los síntomas en un promedio de 1 a 2 días. Entonces es el tratamiento de elección a este respecto. Y las conclusiones del tema, referente a lo que les expuse, es que en cuanto a las definiciones operacionales de los pacientes neonatales para establecer el diagnóstico de infecciones como SARS-CoV-2 o influenza, pues las definiciones son muy inespecíficas, y como ustedes pudieron darse cuenta, muchos de los datos clínicos que se presentan pues son comunes a varias entidades nosológicas, de tal suerte que para poder establecer un diagnóstico es importante hacer una asociación epidemiológica en el contexto que estamos viviendo, y básicamente esto. Y en el caso de influenza en la paciente embarazada, la clínica sigue siendo la base del diagnóstico. Es importante recordarles que muchas veces en algunos lugares se cree que se tiene que tener la prueba de certeza para iniciar el tratamiento con el antiviral. Sin embargo, no, si uno tiene la sospecha clínica, se debe iniciar de manera inmediata el tratamiento sin que sea necesario pedir la prueba. Y una tercera conclusión, que de los métodos diagnósticos disponibles en la actualidad, las pruebas de biología molecular siguen siendo el estándar de oro en todos los grupos etarios para el diagnóstico de las entidades de virus respiratorios en todos los grupos etarios. Les agradezco mucho. Muchas gracias, doctor Galván, muy amable, una presentación muy interesante y muy completa. A continuación, el doctor Rodríguez también nos va a hablar de diagnóstico en poblaciones de riesgo, pero enfocándose en trabajadores de la salud y comorbilidades. Juan Carlos Rodríguez Aldama es médico internista e infectólogo por la UNAM y la Universidad Autónoma de Nuevo León. Él tiene la alta especialidad en epidemiología hospitalaria y VIH-Sida por la UNAM y tiene un máster en infección por virus de inmunodeficiencia humana por la Universidad Rey Juan Carlos de España. Actualmente es médico adscrito a la Unidad de Enfermedades Infecciosas y Epidemiología del Instituto. Bienvenido, Juan Carlos, adelante. Hola, buenos días a todos. Vamos a comenzar. La charla que les voy a hablar se llama Diagnóstico en poblaciones de riesgo, trabajadores de la salud y comorbilidades. Bueno, parte de la charla ya lo comentó el doctor Galván, solamente voy a señalar algunos datos muy puntuales. Aquí les presento la definición de caso sospechoso de enfermedad respiratoria viral que incluye COVID, la cual estaba vigente hasta finales de agosto. Esta definición fue la que se estuvo utilizando por Secretaría de Salud en los últimos meses, la cual incluye la presencia de 2 signos mayores y un signo menor. Vean que para que una persona fuera sospechosa para COVID, tendría que tener tos, fiebre o cefalea, 2 de estos, más cualquiera de estos que les voy a señalar, que es disnea, atralgias, mialgias, odinofagia, rinorrea, conjuntivitis o dolor torácico. Pero vean que había un espectro importante de personas que al no tener estos síntomas o signos, realmente no eran casos sospechosos, ¿no? Salvo que el clínico tuviera la sospecha. Vean que esta definición es muy importante en el siguiente sentido. Vean, por favor, que aquí les presento varias definiciones operacionales, 2 de México, una de Argentina, una de los CDCs, una europea y otra de Irlanda. Vean que en la mayoría incluyen los signos o síntomas cardinales, que son fiebre, tos, cefalea. Algunas ya incluían disnea desde manera inicial, pero algo que es muy importante a señalar es que la definición mexicana es la que se ve más limitada en relación
al inicio de los síntomas. Nos dicen, debes de tener cualquiera de estos signos o síntomas, pero en los últimos 7 días, más recientemente se actualizó a los últimos 10 días, pero vean que otras definiciones, este margen es hasta 14 días. Todas consideran que hay otros signos o síntomas menores, pero la mexicana anterior decía 2 de estos más 1 de estos, y recientemente hubo una actualización, la cual les voy a presentar más adelante. Lo importante aquí es analizar la sensibilidad y la especificidad de todas estas definiciones. Vean que la definición operacional mexicana vigente hasta agosto de este año tenía una sensibilidad muy mala, que iba de un 58.2% con esos intervalos de confianza. Y vean que la especificidad andaba en el mismo rango, entre un 63, entre un 54 a un 72%, con estos valores predictivos o negativos respectivos. Y vean que recientemente, vean que aquí es un problema de la animación, pero vean que recientemente al modificar la definición operacional mexicana, la sensibilidad se va hasta un 70% con una especificidad muy similar. Y vean que finalmente con la actualización que hizo actualmente en México, alcanzamos una sensibilidad mejor. Ahora se las presento. Vean que esta es la definición operacional que se estuvo utilizando desde el 24 de agosto hasta el momento, la cual incluye un signo mayor más un signo menor. Y vean que sigue la persistencia de en los últimos 10 días y ahora es tos, fiebre, disnea o cefalea y debe de tener alguno de estos. Pero les quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Cuántos de ustedes conocen a personas que han sido diagnosticadas con síntomas muy distintos a esto o síntomas menores? La realidad es que la sensibilidad de la prueba todavía es muy limitada. El mejor escenario ahora es de un 70%, pero afortunadamente, al menos por lineamiento local en perinatología, no habíamos estado utilizando la definición operacional previa. Más bien estábamos un grupo de gente de infectología evaluando a todos los casos de manera diaria, y con los cuales hemos obtenido buenos resultados que ahora les voy a mencionar. Vean que esta es la utilidad de la definición operacional, esta es la relación de las personas con síntomas y asintomáticos en el INPER, en un estudio que hicimos de carácter observacional, el cual es del 1 de abril al 17 de julio, y vean que este estudio incluyó 292 pacientes. Vean que en la valoración inicial, las personas que acudieron a esta valoración, el 82.9% presentaban cualquier síntoma respiratorio que se asociara a COVID, y vean que solo el 17.1% se refirió asintomático en la valoración inicial, que es el mismo día de la toma de muestra de PCR. Vean que en una valoración subsecuente, la cual ocurrió con una mediana de 18 días con un intervalo de 14 a 22 días, el 92.8% durante esos 14 días refirió algún síntoma respiratorio, y vean cómo el porcentaje de asintomáticos en este periodo se redujo de un 17 a un 7.1%, lo cual es concordante con la literatura, que muchas veces creemos que hay un porcentaje muy elevado de personas asintomáticas. Sin embargo, la mayoría de las revisiones nos indican que esto es en el menor de los casos, en menos de un 10%, nosotros localmente encontramos que es de un 7.9%. Vean esta otra diapositiva, esta es probablemente la más importante de esta charla. Vean que estos son los síntomas y signos más frecuentemente encontrados en trabajadores de la salud y aliados de la salud, los cuales eran cefalea en un 50%, tos en un 34% y fiebre en un 18%. Aquí lo que es más interesante a señalar es, si nosotros hubiéramos hecho caso de la definición operacional vigente hasta agosto de este año en curso, vean que solo el 23.4% de nuestros pacientes se hubieran quedado con un diagnóstico. En general, Secretaría de Salud sugiere que solamente se hisopen, se hagan pruebas diagnósticas de coronavirus a personas que tienen criterios de gravedad. Entre población general, la cual nos incluye a trabajadores de la salud, realmente nos sugiere que se hisope a 1 de cada 10 personas. Esto es una limitación de los números que estamos viendo en todo el mundo, sobre todo con los números de México. Vean que algo que es también muy interesante a señalar, aquí no se ve, pero el 74% de los pacientes refirió cualquier otro síntoma que no era un signo considerado de manera mayor en la valoración inicial.
vean que el 74% de todos los signos o síntomas dados que no eran los signos mayores son todos estos. Solamente señalaré los más importantes. Vean que el 38.1% tenía dolor faríngeo, el 24.9% refería a mialgias, el 21.9% refería a diarrea. Y este es algo muy interesante. Si nosotros analizamos los casos de diarrea de origen nosocomial entre trabajadores de la salud, vean que una causa frecuente de esto puede ser COVID, por lo cual es un dato que tenemos que tener todos en cuenta, porque muchas veces durante todos estos meses, muchas personas nos comentaron, oye, tengo una persona que tiene diarrea de manera aislada, pero no tiene ningún síntoma respiratorio. Ese puede ser un caso de COVID y puede estar empezando apenas en lo que se conoce como el periodo de oligoasintomático. Ahora, vamos a hablar un poquito de influenza. Hasta el momento, Secretaría de Salud no ha liberado una definición operacional de caso sospechoso de influenza. Sin embargo, aquí lo que tenemos que tener en cuenta es lo siguiente. Si nosotros queremos utilizar una definición operacional de influenza para tratar de decir esta persona puede tener influenza, tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. La definición operacional de influenza, la última que fue vigente de 2019 a 2020, decía que teníamos que tener 2 síntomas o signos mayores más un signo o síntoma menor. Sin embargo, si nosotros revisamos las tablas en su momento, vamos a darnos cuenta que es la misma definición operacional de COVID. Es decir, si nosotros usamos una definición operacional, la realidad es que son clínicamente indistinguibles. Si usamos el lineamiento anterior, influenza es 2 más 1. El actual de COVID es 1 más 1. Sin embargo, hay una sobreposición muy importante de todo esto. Conclusión de esto, son indistinguibles clínicamente, por eso la importancia de vacunarnos. Ahora, en relación a la vacuna, con datos de CDC de 2018 a 2019, vean que la vacuna previno 4.4 millones de casos de influenza, previno 2.3 millones de visitas al médico y lo que es más importante con fines de salud pública es que previno cerca de 60,000 hospitalizaciones y poco más de 3,500 muertes asociadas a influenza. Esto es la importancia por la cual nos tenemos que vacunar de influenza. Ahora, les presento un pequeño caso clínico en el cual nos va a quedar más claro por qué las definiciones operacionales para COVID y para influenza son poco sensibles o son poco específicas. Aquí les presento uno de los casos que se han presentado en los últimos meses de coinfección de influenza SARS-CoV-2, el cual ocurrió en un hombre asiático de 69 años, el cual era de ascendencia asiática. Él había estado en Wuhan, China, que es el epicentro original de la pandemia, entre diciembre de 2019 a enero de 2020. Y vean que cuando regresa a China, cuando regresa a Beijing, él regresa mencionando que venía de Wuhan y tenía fiebre y tos. Inmediatamente los médicos en su momento dijeron, ese es un caso sospechoso de coronavirus. ¿Y qué fue lo que hicieron? Pues realizaron 2 PCRs distintos para diagnóstico de coronavirus y el resultado fue negativo. Porque el paciente refería síntomas respiratorios, vean que tenía fiebre y tos, el paciente se le solicitó un PCR para influenza, el cual fue positivo. Si somos muy tajantes, vean que la definición operacional previa a agosto de este año, tal vez alguien no hubiera hisopado a esta persona para COVID, y tampoco si fuéramos muy tajantes, no tendría que haberse sido hisopado para influenza. Entonces, las definiciones operacionales están bien para la vigilancia epidemiológica, pero como ya comentaba el doctor Galván, si existe la sospecha de diagnóstico de influenza en cualquier población, uno puede empezar el tratamiento o empezar el aislamiento en caso de que exista la sospecha de coronavirus. Esta misma persona fue mandada a casa con tratamiento con oseltamivir. Sin embargo, semanas después, por presentar mala evolución, se agrega disnea, el paciente regresa al hospital y se sospecha nuevamente de coronavirus, le vuelven a hacer PCR hisopado nasofaringeo, se le vuelve a repetir el PCR hasta en una cuarta ocasión para SARS-CoV-2, el cual fue persistentemente negativo. El paciente presenta deterioros de síndrome de estrés respiratorio agudo, por lo cual es intubado, y ya por esto el paciente se le hace un lavado broncoalveolar. En este lavado broncoalveolar se le hace secuenciación de última generación por metagenómica, en la cual se pudo verificar que el paciente realmente tenía una coinfección tanto para influenza como para SARS-CoV-2. Redundando a lo que hemos señalado, las definiciones operacionales nunca van a ser precisas, sí nos ayudan. Sin embargo, si existe la sospecha diagnóstica, tenemos que actuar, aislarlos o darles tratamiento. ¿De acuerdo? Muy bien.
Ahora, aquí les presento el algoritmo diagnóstico para los mayores de 18 años aquí en el hospital. Esto particularmente es válido para las personas que estén hospitalizadas con cualquier comorbilidad y presente síntomas respiratorios, esto en los últimos 14 días, y o que tenga algún contacto cercano, como lo define CDC, también en los últimos 14 días. La propuesta y lo ideal sería hacer un PCR tanto para SARS-CoV-2 como para influenza. Y aquí tomar decisiones. Si el PCR es positivo para SARS-CoV-2, pues definitivamente esta persona debería ser aislada y dependiendo si tiene criterios de gravedad o no, ser hospitalizado o mandarse a casa con datos de alarma. Ahora, recuerden que también los PCRs tienen falsos negativos, por esto este apartado. Vean que si el resultado es indeterminado o se sospecha que es un falso negativo, se debe de repetir la prueba. Lo ideal y el mayor rendimiento diagnóstico de las pruebas de PCR para SARS-CoV-2 se alcanza en los primeros 3 días. Por tanto, se debe de volver a tomar un hisopo para SARS-CoV-2 en esta persona. Ahora, tenemos la certeza de que la prueba es negativa y más bien pudiera ser un caso sospechoso de influenza, pues tenemos que esperar al resultado de PCR de influenza y a la par, si la sospecha clínica es elevada, iniciar tratamiento con oseltamivir. Sin embargo, si la posibilidad diagnóstica es baja, podemos esperar al resultado para iniciar o no el tratamiento con oseltamivir. Esto es el escenario ideal. Sin embargo, lo que probablemente vamos a enfrentar en el INPER en las próximas semanas, porque no tenemos PCR para influenza, tenemos personas con síntomas respiratorios o contacto cercano con SARS-CoV-2 en los últimos 14 días, hacerle un hisopado para SARS-CoV-2 y actuar de la manera que habíamos señalado. Y como probablemente no vamos a tener un PCR para influenza, si la sospecha clínica es elevada, iniciamos tratamiento con oseltamivir durante 5 días, independientemente sea el tipo de población que estemos estudiando. Si la sospecha es baja, pues podemos no tratar siempre y cuando no se trate de un paciente que tenga una severidad de la enfermedad grave, porque recuerden que los pacientes que tienen una severidad importante por influenza son las personas que se benefician más por el tratamiento con oseltamivir, independientemente de la fecha de inicio de los síntomas, porque recordarán muchos que el oseltamivir idealmente lo tenemos que iniciar en las primeras 48 horas del inicio de los síntomas. En general, en casos leves, cuando iniciamos oseltamivir, la idea inicial, lo recuerdan, es cortar la cadena de transmisión, porque realmente el impacto clínico de esto es la reducción en 1 a 2 días como máximo de los síntomas asociados a influenza. Ahora, si no tenemos PCR para influenza, hay que recordar que tenemos que tomar en cuenta si la persona está vacunada o no, porque esto nos puede ayudar a tomar una decisión. También que tenemos que tomar en cuenta los factores de riesgo para mal pronóstico. Si nosotros estamos tratando a una persona joven que no tiene factores de mal pronóstico para influenza o para SARS-CoV-2, que son similares, personas con obesidad, personas con hipertensión, personas con diabetes mal controlados, o para el caso de influenza, mujeres embarazadas, también es un factor de mal pronóstico, pues aquí tenemos que iniciar particularmente oseltamivir si no tenemos pruebas disponibles y la sospecha es razonable. Obesidad es un factor de riesgo que sí se ha demostrado su asociación causal con influenza, es el embarazo. El embarazo es una situación en la cual sí se ha demostrado su asociación de mal pronóstico con influenza, pero en coronavirus queda la duda y tenemos que esperar los resultados. Sin embargo, siempre al ser un grupo vulnerable, pues tenemos que tener esta precaución. Ahora, técnicamente para finalizar, les presento aquí unos datos de coronavirus. Estos datos los pueden consultar en la página de Johns Hopkins. Nos presentan los datos mundiales. Hasta el día de ayer que pude actualizar esta diapositiva, en todo el mundo había casi 36 millones de casos de coronavirus en todo el mundo. En todo el mundo hay poco más ya de 1 millón de casos por muertes asociados a coronavirus. Ahora, viene la temporada de influenza. Seguramente enfrentaremos casos nuevos de influenza, tal vez algunas coinfecciones. ¿Y qué es lo que nos espera? Lamentablemente, una mayor cantidad de muertes asociadas a estas dos enfermedades respiratorias. Por tanto, todos tenemos que vacunarnos. Es una estrategia muy eficaz. Técnicamente no tiene ninguna contraindicación. Aquí les pongo un dato para el personal de los trabajadores de la salud, para los aliados de la salud y todos los que nos están vigilando, observando.
Según un reporte mexicano que se publicó apenas hace algunas semanas, en el Instituto Nacional de Nutrición se hizo un análisis de la información en México y se documentó que de todos los casos en México, el 13.1% son trabajadores de la salud. Somos de las poblaciones más vulnerables y por tanto tenemos que cuidarnos y obviamente vacunarnos. También para que tomen sus alarmas y precauciones, en el INPER, con datos que les había comentado previamente, después de haber realizado 1,038 evaluaciones por síntomas respiratorios o exposiciones de riesgo en el periodo que ya les había señalado, del 1 de abril al 17 de julio, tomando en cuenta que la población de trabajadores del hospital es de 1,665 trabajadores, encontramos una prevalencia con PCR de un 17.5%, que es de las más altas en el mundo. Y además aclaro que ni siquiera el PCR es la prueba ideal para estudios de seroprevalencia. La prueba ideal para esto serían pruebas de anticuerpos. Por tanto, este número lo más probable es que esté infraestimado. Por eso es que no tenemos que bajar la guardia, tenemos que conservar la sana distancia, todos utilizar cubrebocas, minimizar el contacto social y vacunarnos. Y si lo queremos poner todavía peor, no vamos a tener PCR de influenza. Por tanto, tenemos que vacunarnos, porque si nos vacunamos de una forma razonable, reducimos el riesgo de contagiarnos contra influenza. Y bueno, ya para finalizar, la definición operacional de COVID-19 en México es subóptima para el diagnóstico de los casos entre trabajadores de la salud y los aliados de la salud. Necesitamos de pruebas diagnósticas tanto para SARS-CoV-2 como para influenza para el diagnóstico y el tratamiento oportuno de las infecciones respiratorias agudos. Y como ya he señalado en muchas ocasiones, el cuadro clínico entre estas dos enfermedades respiratorias es indistinguible. Por tanto, lo mejor es estar vacunados. Y con esto finalizo. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Carlos. Qué importante todo lo que nos estás diciendo. A continuación, para continuar con nuestro programa, el doctor Enrique Segura Cervantes nos va a hablar de pruebas diagnósticas. El doctor Segura es pediatra e infectólogo egresado del Instituto Nacional de Pediatría, es maestro en ciencias por la UNAM, es miembro de la Academia Mexicana de Pediatría y actualmente es médico adscrito a la Unidad de Enfermedades Infecciosas y Epidemiología del Instituto. Bienvenido, doctor Segura. Muchas gracias, doctora. Buenas tardes a todos. A continuación, pues vamos a presentar un tema por demás interesante, ya que, como han escuchado, gran parte de las definiciones de casos sospechosos son subóptimas y, pues, generalmente la sintomatología es compartida por una gran cantidad de virus, como los que estamos viendo aquí en esta imagen, que cada invierno en nuestro país pues nos enfrentamos a una gran cantidad de miles de casos de infecciones respiratorias, y no solo por estos virus que con frecuencia se reportan como rinovirus, virus sincicial respiratorio o metaneumovirus, además de influenza y pues actualmente pues el coronavirus nuevo que produce la enfermedad de COVID-19, pues se ha agregado a esta larga lista, porque estos son solo algunos, pero existen más de 200 virus que pueden causar infecciones de las vías respiratorias. Por otra parte, como vieron en las anteriores presentaciones, pues los síntomas pueden ser compartidos por muchos de estos virus y al final de cuentas, pues las definiciones de caso pueden ser desigual, pueden ser poco claras y a veces indistinguibles pues unas de otras. Y por si fuera poco, puede coexistir infecciones por diferentes microorganismos. Miren, por ejemplo, en esta tabla se encuentran coinfecciones de 2, de 3 y a veces hasta 4 virus al mismo tiempo, lo cual pues amplía enormemente la diversidad de síntomas, y esto pues hace que se pueda confundir con cualquiera de los virus antes mencionados. Por ejemplo, en este estudio publicado en la Gaceta Médica de México el año pasado, fíjense los síntomas cuando hay coinfecciones: fiebre, cefalea,
disnea, cianosis, odinofagia, rinorrea, hialina, congestión nasal. O sea, la mayoría de síntomas que fácilmente pueden pasar por un COVID-19 o pueden pasar por influenza o pueden pasar por cualquiera de los virus. Entonces, por este tipo de situaciones es que son muy importantes las pruebas diagnósticas específicas. En nuestro medio existen diferentes tipos de pruebas porque, como ya les mencionaba, pues la mayoría de los virus es muy difícil desde el punto de vista clínico hacer un diagnóstico definitivo. Por ejemplo, mírense, la temporada de influenza del año pasado, 2019-2020, en el cual se detectaron 122,438 casos que cumplían con la definición de caso sospechoso de enfermedad tipo influenza o infección respiratoria aguda. Solamente 6,341 casos fueron confirmados, es decir, solamente el 5% de todos los casos finalmente se pudo confirmar esta infección. Entonces, esto hace que desde el punto de vista clínico, pues sea poco probable que podamos hacer un diagnóstico definitivo. Y afortunadamente se cuenta con diversas pruebas diagnósticas, algunas de las cuales pues se pueden utilizar en la fase aguda, otras no tanto. Por ejemplo, las pruebas serológicas pues son de muy poca utilidad en la fase aguda de la enfermedad y básicamente nos pueden servir para estudios de seroprevalencia. En el caso de las pruebas de diagnóstico rápido, actualmente existen pruebas que buscan antígenos virales o de los microorganismos involucrados, por lo tanto pues pueden sernos de utilidad, ya que han mejorado considerablemente. Los cultivos virales pues prácticamente están descartados para diagnóstico de infección aguda y solamente se utilizan para cuestiones de investigación en los laboratorios. La prueba estándar, la prueba de referencia, la prueba que se recomienda para diagnóstico tanto de influenza como de coronavirus y de otros microorganismos, pues es la reacción en cadena de la polimerasa. Esta prueba es una prueba molecular que nos detecta material genético del virus o del microorganismo involucrado y por lo tanto pues son las pruebas más confiables y son las que actualmente se están utilizando en esta pandemia. Afortunadamente también existen ensayos múltiples que nos pueden diagnosticar no solo COVID-19 e influenza, sino que nos pueden detectar también un cierto número de virus y de bacterias adicionales dependiendo de la plataforma que vayamos a utilizar. Mire, por ejemplo, de las pruebas diagnósticas registradas antes del 14 de agosto, COFEPRIS, la Comisión Federal contra el Riesgo Sanitario, había registrado 14 pruebas serológicas que determinan IgG, algunas IgM, algunas otras, y otras tantas pueden detectar tanto IgG como IgM. Pero actualmente, si revisan la página de COFEPRIS, pues ya se encuentran registradas 28 pruebas, es decir, en poco tiempo se duplicó la cantidad de pruebas registradas y aprobadas por COFEPRIS para búsqueda de anticuerpos, pero como les decía, pues son poco útiles en el caso de las infecciones agudas. En el caso de las pruebas rápidas, hay una gran cantidad de pruebas que han sido ya aprobadas por la Federación de Alimentos y Drogas de los Estados Unidos. Algunas se pueden encontrar aquí en México, pero estas pruebas que les decía que detectan antígenos pueden ser de mucha utilidad porque han mejorado considerablemente y nos detectan o nos pueden detectar la presencia del virus en el momento del diagnóstico de la enfermedad y se pueden hacer en la cama del paciente. No se requiere gran cantidad de equipo ni personal muy sofisticado, muy especializado para realizar este tipo de pruebas. Algunas de ellas se han probado aquí en nuestro país. Por ejemplo, esta prueba que detecta influenza A e influenza B comparada contra reacción en cadena de la polimerasa, si ustedes se fijan, tienen sensibilidades, especificidad y valores predictivos por arriba del 90% todos, lo cual es bastante aceptable para una prueba rápida.
Este estudio fue publicado en el International Journal of Infectious Diseases por el doctor Castillejos y colaboradores. Fue estudio realizado en el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias. Además de todas estas pruebas, como les mencionaba, el estándar de referencia, el estándar de oro que utilizamos para el diagnóstico definitivo de estos microorganismos causantes de infecciones respiratorias, pues son las pruebas basadas en la detección de ácidos nucleicos. Existen diferentes plataformas, hay formas comerciales por diferentes casas comerciales que pueden utilizar siempre y cuando estén autorizadas tanto por COFEPRIS como por el Instituto Nacional de Referencia Epidemiológica, pues son bastante confiables todas. Y aparte de hacer, como les decía, pruebas tanto de influenza como de coronavirus, algunas de ellas incluyen otros microorganismos, que pueden ser 8, pueden ser 16, pueden ser 20 microorganismos que se pueden detectar en una sola corrida, y eso pues hace bastante atractivas, sobre todo en estos tiempos que se presentan con mucha frecuencia este tipo de infecciones. Fíjense, por ejemplo, esta plataforma detecta 16 tipos de virus, entre los cuales pues destacan rinovirus, que son virus que circulan con mucha frecuencia, metaneumovirus y virus incisional respiratorio A y B, así como virus de influenza A e influenza B. Básicamente, para estar así más completa, pues nada más le faltaría que se le agregara SARS-CoV-2 y estaría pues bastante completa esta plataforma. Por lo tanto, pues esto es lo que debemos de solicitar, de pedir pruebas de referencia, como son las pruebas que detectan material genético. Básicamente podemos concluir que las pruebas más útiles para el diagnóstico definitivo en esta pandemia pues son las pruebas de reacción en cadena de la polimerasa. Son pruebas altamente confiables, tienen la mayor sensibilidad y especificidad para detectar los diferentes tipos de virus. Sin embargo, pues también tienen algunas desventajas. Las desventajas básicamente son que son pruebas pues bastante costosas, comparadas con las otras, pues son algo caras. Obviamente pues se requiere de laboratorios especializados y de personal pues altamente calificado para poderlas realizar, por lo que en ninguno de estos casos pues se pueden realizar en las camas de los pacientes. Tiene que contarse con un laboratorio especializado. Algunos estudios se pueden reportar de manera rápida, sobre todo las plataformas de identificación múltiple, aunque pues todo el proceso de recolección, de purificación y de extracción de los ácidos nucleicos, pues a veces es un poquito tardado también. Y una desventaja importante, pues, es que algunos de estos ensayos moleculares, pues, no identifican los subtipos de todos los virus. Es decir, pueden detectar un virus de influenza, un virus A o B, pero no todos los subtipos, y en muchas ocasiones, para poder lograr esta subtipificación de virus, pues es necesario hacer otros procedimientos adicionales, lo cual pues se convierten en todavía un poquito más costosas. Bueno, básicamente esta es la información que tenía para compartir con ustedes. Muchas gracias por su atención y nos vemos en una próxima sesión. Muchas gracias. Gracias, doctor Segura. Seguramente sí, nos estaremos viendo más en estos meses. Vamos a volver otra vez con el doctor Rufino Luna Gordillo, que nos va a hablar de vacunación y estrategias de prevención. Y pongan mucha atención porque estoy viendo sus preguntas y aquí el doctor les va a responder muchas de las que están haciendo. Muchas gracias, bienvenido, doctor Luna, otra vez. Hola nuevamente, muchas gracias, doctora. Sí, efectivamente también estoy viendo las preguntas del chat y me parece que la información que voy a compartir puede responder algunas de ellas. De todas formas, si necesitan más información, pues vuelven a ponerlo en el chat. Y bueno, ahora voy a hablarles sobre la vacunación y algunas otras estrategias de prevención justo de la influenza. La idea de este webinar, mis queridos amigos y amigas, es que entendamos que estamos ante una situación muy particular en la que desde hace muchos años que se ha presentado el virus de la influenza en esta temporada y que ha causado cientos y miles de casos de enfermedad
y también cientos o miles de funciones. Ahora no sabemos qué vaya a pasar si hay una conjunción con el SARS-CoV-2. ¿Qué sucede? El doctor Juan Carlos ya les presentó un caso en el que se infectó con ambos virus, pero en realidad todavía no sabemos qué va a pasar si alguien se enferma con los dos virus. ¿Qué puede pasar? Lo más probable es que las complicaciones sean mucho más graves. Y entonces un poco la idea de este webinar es hacerles dar a conocer la importancia de aplicarnos la vacuna como personas de salud y también tener el cuidado de las personas que tienen el alto riesgo de complicarse, pues invitarlas a que lo hagan. En esta diapositiva quiero presentarles cuáles son las similitudes y las diferencias entre la influenza y el COVID-19. Ya lo platicaban también el doctor Galván y el doctor Rodríguez. Sin embargo, lo que quiero decirles es esto. Tanto el COVID-19 como la influenza pueden tener distintos grados de signos y síntomas. Ustedes saben que hay pacientes que con SARS no tienen ningún síntoma y hay otros que se ponen muy graves. Sin embargo, ambas enfermedades pueden ir desde esta ausencia de síntomas a los más graves. Los más comunes que hay, tanto en COVID-19 como en influenza, son la fiebre o escalofríos, la tos, dificultad para respirar, es decir, sentir que les falta el aire, fatiga, hay un cansancio mucho más profundo, dolor de garganta, hay mucosidad nasal o nariz tapada, duelen los músculos, duele el cuerpo, hay molestias en todo el cuerpo, dolor de cabeza, y algunas personas pueden tener vómito y diarrea, aunque esto es más común en los niños que en los adultos, pero también en adultos, cuando es influenza, se ha visto que es muy frecuente que tengan diarrea. ¿Las diferencias cuáles son? Bueno, los virus de la influenza pueden provocar enfermedades leves a graves, incluidos los signos y síntomas más comunes que ya mencionamos ahorita. La diferencia que se ha encontrado hasta ahorita y priva sobre todo para COVID-19 es que en COVID-19 hay la pérdida del olfato y la pérdida del gusto, cosa que no sucede en influenza. Como pueden ver, ambas patologías, ambas enfermedades son muy similares y es muy difícil con una definición operacional, y eso ya lo señalaba el doctor Rodríguez, con una definición operacional poderlas distinguir. Si no es a través de pruebas diagnósticas, clínicamente también es difícil hacerlo. Pero ¿cuál es la mejor forma de que esto no suceda? Bueno, pues la prevención. Y dentro de la prevención, la forma más eficaz para hacerlo es justo la vacunación. Las vacunas, quiero decirles que son seguras, se han probado ya durante muchos años, son eficaces, desde hace más de 60 años ya se vienen utilizando, y esta inmunidad de origen vacunal se acentúa con el tiempo, por lo que se recomienda que se vacune uno cada año. Las más utilizadas en el mundo son las vacunas inyectables con virus inactivados, aunque también hay otras que son, por ejemplo, por vía nasal. Para adultos sanos, la vacuna tiene una acción protectora, incluso cuando los virus circulantes, es decir, los que se encuentran en el medio ambiente, no coinciden exactamente con los virus que tiene la vacuna. Acuérdense que hay muchos virus. Hay varios subtipos de virus de influenza. Y aunque no sean iguales los que trae la vacuna con los que están circulando, pero sí genera cierta protección. En personas adultas mayores, en las personas de la tercera edad, esta inmunidad es menos eficaz, pero sí tiene un efecto para reducir la gravedad de la enfermedad y la incidencia de complicaciones, incluyendo la muerte. La vacunación es especialmente importante en personas con alto riesgo y en quienes las atienden o viven con ellas. ¿Quiénes son estas personas que tienen alto riesgo? De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, las personas de alto riesgo son las embarazadas en cualquier fase de la gestación, niños de 6 meses a 5 años, mayores de 65 años, pacientes con enfermedades médicas crónicas y, por supuesto, los profesionales sanitarios. La relevancia que tiene la vacunación contra la influenza en personas de alto riesgo es esta.
La influenza, por supuesto, causa una enfermedad grave en mujeres embarazadas, en comparación con mujeres en edad reproductiva no embarazadas. Por lo tanto, esto también condiciona un alto riesgo para el neonato. Recibir una vacuna contra la influenza en el primer trimestre es el primer y más importante paso para protegerse contra la enfermedad grave. Incluso se ha demostrado que esta vacunación reduce el riesgo de infección respiratoria asociada a la gripe en mujeres embarazadas y protege, por supuesto, al neonato y incluso a los bebés de menores de 6 meses. Aquí hay un estudio que se publicó en el 19 sobre la red de la eficacia de la vacuna contra influenza en el embarazo. Y bueno, lo importante, lo que hay que destacar de este estudio es que esta vacuna contra influenza redujo el riesgo de que una mujer embarazada pudiera ser hospitalizada hasta en un 40%, y que las mujeres embarazadas que se vacunan contra influenza protegen al neonato durante los primeros meses de vida, cuando son demasiado pequeños para vacunarse. Acuérdense que en bebés es a partir de los 6 meses. Antes de los 6 meses, ¿cómo los podemos proteger? Bueno, pues que la mamá se vacune, precisamente. También, siguiendo con la seguridad de la vacuna durante el embarazo, la vacuna es de virus inactivos, por lo tanto es muy segura. Hay otro estudio aquí que investigaron 627 pares de mujeres embarazadas vacunadas y no se encontró asociación entre la vacunación y el aborto espontáneo. Y también esto evidencia la vacunación, que la vacunación contra influenza en cualquier momento durante el embarazo es benéfica. Bueno, aquí en esta temporada 2020-2021 va a ser fundamental para reducir el impacto de las enfermedades respiratorias y las cargas resultantes en el sistema de salud durante la pandemia de COVID-19. Es decir, ¿para qué nos tenemos que vacunar contra influenza? Bueno, primero, para reducir la posibilidad de que nosotros mismos nos compliquemos y que incluso lleguemos a la muerte, que las personas con alto riesgo también lleguen a complicarse, entre ellas las embarazadas. La otra es evitar que coexistan al mismo tiempo las infecciones entre influenza y el COVID-19. Y una tercera ventaja de vacunarnos contra influenza, ya lo decían también, es disminuir la carga de atención que puede darse al Sistema Nacional de Salud para atender influenza cuando todavía estamos apenas saliendo o seguimos teniendo una importante carga para atender el COVID-19. Quiero también decirles un poquito de esto de la vacuna. La vacuna está disponible en 2 preparaciones. Es la vacuna contra la influenza inactivada, trivalente o cuadrivalente. Y está la vacuna contra la influenza viva y atenuada. La trivalente y la viva atenuada son antigénicamente equivalentes y contienen 3 cepas de influenza cada año. Y esas cepas les recomienda la Organización Mundial de la Salud, de acuerdo con la vigilancia mundial que se hace. Y puede ser siempre existe un componente de gripe de tipo A, que puede ser H3N2, H1N1, otro del componente B. Y bueno, en este año, fíjense que una de las preguntas más frecuentes es, oiga, me acabo de vacunar en febrero, ¿me tengo que vacunar ahorita? Sí hay que vacunarnos ahorita. ¿Por qué? Porque la vacuna de ahorita ya trae la cepa que la Organización Mundial de la Salud ha detectado como que es la que va a circular en una forma más prevalente. Por ejemplo, la que tenemos actualmente en México, que son 35 millones de dosis las que llegaron a nuestro país, traen para H1N1 una cepa similar, Guangdong, que el año pasado era Brisbane, una H3N2, que ahora es Hong Kong, el año pasado era Kansas, y una B, linaje Victoria, similar a Washington, y el año pasado era Colorado. Entonces, no es la misma vacuna, sí necesitamos aplicarnos esta, aunque nos hayamos vacunado a principios de este año. Las que son cuadrivalentes incluso traen otra de linaje Yamagata, Phuket, que esa es igual que en la pasada temporada.
y la que estamos aplicando ahorita, que es trivalente, trae las primeras 3. Bueno, también he visto ahorita en el chat algunas preguntas de tengo esta condición médica, ¿me puedo vacunar? Sí, generalmente sí. ¿Cuáles son las contraindicaciones para ponerme la vacuna contra influenza? Primero, si es un paciente que tuvo un antecedente de que le dio síndrome de Guillain-Barré después de una vacuna contra influenza. Tienen que ser pacientes con antecedente de síndrome de Guillain-Barré dentro de las 6 semanas después de recibir una dosis de vacuna contra influenza. Esas personas no deben vacunarse. ¿Quiénes más? Bueno, puede ser las personas con alergia a las proteínas del huevo. Acuérdense que esta vacuna se produce a través de embriones de huevo. Entonces, las personas con alergia a las proteínas del huevo debemos de tener cuidado. Digo debemos porque yo soy alérgico al huevo, pero yo ya me vacuné. ¿Por qué? Porque lo primero es, si hemos presentado solamente urticaria cuando comemos huevo, podemos recibir la vacuna contra influenza. No ocurre ningún problema. Pero si se han presentado síntomas diferentes a urticaria, por ejemplo, angioedema, dificultad respiratoria, mareo, etcétera, cuando comemos huevo, o que han requerido incluso epinefrina o alguna otra intervención de urgencia, hay que valorar el riesgo. Depende ya en cada unidad en donde se vayan a aplicar la vacuna, que valoren el riesgo y que si van a aplicársela, tiene que estar presente una persona que sea capaz de reconocer y manejar reacciones alérgicas severas. Y de plano, si se tiene un antecedente, una reacción alérgica severa, que sea muy grave después de la aplicación de vacuna o después de comer huevo, sí es una contraindicación para la aplicación de la vacuna. A menos de esto, habría o que valorar el riesgo o recibir la vacuna y permanecer en observación. Hay otras medidas también para atender o prevenir la influenza. Se ha hablado de la profilaxis, es decir, dar el medicamento que ya estuvieron hablando mis compañeros que hablaron antes, el oseltamivir, y se puede dar este oseltamivir antes o después de la exposición, pero depende de muchos factores que el profesional de la salud tendrá que valorar, por ejemplo, el tiempo de exposición, el riesgo asociado a ella, factores personales, en fin. La profilaxis puede darse, pero tiene que ser valorada por un especialista. Y como ya decía el doctor Juan Carlos Rodríguez, hay otras medidas, aparte de la vacuna, hay otras medidas que debemos aplicar y que no se nos deben de olvidar, y son las que hemos estado diciendo una y otra vez ahora con el COVID-19, y que por supuesto son las mismas que pueden ayudarnos para evitar contagiarnos de influenza, y son lavarnos las manos frecuentemente, secarlas bien. Si no tenemos la posibilidad de utilizar jabón y agua, está el uso de alcohol en gel al 70%. Hay que mantener también una buena higiene respiratoria. Acuérdense ustedes del estornudo de etiqueta. Hay que cubrirse el boca y nariz, si es posible con un pañuelo o con el pliegue del codo. En caso de malestar, fiebre, otros síntomas gripales, hay que consultar al médico y evitar tener contacto con otras personas. Si estamos sanos y vemos que hay personas que están enfermas, también evitar el contacto con estas personas. Y por supuesto, lo que se ha dicho mucho, también evitar tocarnos ojos, nariz y boca. Bueno, muy rápidamente quiero repasar algunas preguntas que se pueden a lo mejor determinar con mitos o algunos conceptos erróneos de la vacuna de influenza, porque creo que también es importante que vayamos destacando algunas de estas situaciones. Por ejemplo, la pregunta es, ¿la vacuna contra la influenza puede causar la enfermedad? Porque algunos dicen, me la puse y a los 8 días me dio una gripa terrible. ¿La vacuna puede causar la enfermedad? No, no la causa. Está compuesta de subviriones, es decir, de pedacitos de virus que están inactivados. Como son pedacitos de virus, no puede causar la enfermedad. No hay genoma de virus, no puede replicarse en la persona vacunada y no es capaz de generar una gripa. ¿Me enfermé? Sí, seguramente lo que pasó es que ya se había contagiado por influenza o por alguna otra enfermedad respiratoria. Recuerden que en cuanto me aplico la vacuna,
no tengo inmunidad inmediata. Tardamos 11 y 20 que la vacuna genere inmunidad en una persona. Por lo tanto, si me infecto antes de esos 15 o 20 días, seguramente me enfermaré, a pesar de haber recibido la vacuna. Por eso es muy importante que ahorita, en este momento, antes de que incremente la prevalencia o la incidencia de la enfermedad, empezamos a vacunarnos para que en 20 días ya tengamos la inmunidad completa. ¿Es mejor la vacuna contra la influenza? No. Esa es una opción más segura que correr el riesgo de enfermarse y sobre todo de complicarse. Con la vacuna no te complicas a menos que tengamos alguna de las contraindicaciones que ya hablamos. ¿Es necesario vacunarse contra la influenza todos los años? Sí, porque los virus de influenza cambian en cada temporada y por lo tanto la protección va disminuyendo y necesitamos una nueva vacuna. ¿Es recomendable vacunarse antes de finales de octubre? Sí. Es ideal antes de la temporada de mayor circulación del virus. Sin embargo, si se nos pasa esta temporada, mientras esté circulando el virus, hay que vacunarnos lo antes posible. Para la comunidad IMPER, quiero hacerles la invitación a que acudan ahora a aplicarse la vacuna. Tenemos, de hecho, como una carrera con todos los institutos nacionales y los hospitales de alta especialidad, a ver quién llega al 100% primero. Y ya hay avanzados. Nosotros llevamos hasta este momento 20 personas vacunadas, pero todavía nos faltan 1,000. ¿Por qué algunas personas que reciben la vacuna contra la influenza tienen síntomas de resfriado? Ya lo decíamos, es similar a producir la enfermedad. Bueno, algunas personas empiezan a tener esta sintomatología porque pueden enfermarse a causa de otros virus que se asocian al resfriado, incluso en una fecha cercana a la vacunación, y entonces equivocadamente podemos atribuirle el resfriado a la vacuna. La vacuna solo protege contra los virus de influenza, no de otro tipo de virus. ¿Puedo tener influenza y COVID-19 al mismo tiempo? Sí, es posible tener influenza, así como otras enfermedades y COVID-19 al mismo tiempo. Los expertos en salud están analizando ahorita qué puede pasar cuando sucede esto. Algunos de los síntomas de la influenza y el COVID-19 son similares, por lo que va a resultar muy difícil ya distinguir entre ambas enfermedades. Las pruebas de diagnóstico pueden ayudar a determinar si se tiene COVID-19. Pero ¿qué es lo mejor? Pues vacunarnos para no tener justo influenza. La vacuna contra influenza me protege también contra COVID-19. La vacuna contra influenza no lo va a proteger contra COVID-19. Sin embargo, la vacunación contra influenza tiene muchos otros beneficios. Reduce el riesgo de influenza, de hospitalización y de muerte, como ya decíamos. Y en esta temporada va a ser más importante que nunca vacunarnos contra influenza, no solo para reducir el riesgo de esta enfermedad, sino también incluso para preservar recursos para la atención médica de COVID-19 que también pueden ya estar escaseando. Esta es la información que quería compartirles, invitarles una vez más a que todo el personal de salud tiene que vacunarse, y por personal de salud me refiero a médicos, enfermeras, a técnicos, al personal de vigilancia, al personal de comedor, todas las personas que se encuentran dentro del hospital tienen que ir a vacunarse. Y les decía, yo casi un mes en generar inmunidad, pues qué mejor que hacerlo en este momento, para que dentro de un mes que ya la influenza se encuentra en su apogeo, estemos protegidos. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias a todos. Les pido por favor si prenden su video para que los veamos, porque todavía tenemos un momentito más para hacer algunas preguntas y vaya que hay. Es importante que le avise yo a todo el público que en particular es el webinar de vacunación, así que centraremos las preguntas en las preguntas que se han hecho sobre la vacuna. Habrá otros chats sobre COVID en noviembre, específicamente en las fechas del 4 y el 25 de noviembre, y ahí pueden hacer todas sus preguntas sobre COVID-19, diagnóstico, tratamiento, etcétera. Entonces, lo vamos a aprovechar para las preguntas. Por favor, le pido a los profesores que cuando yo haga la pregunta me levanten así la manita para
ver quién quiere contestar. La primerita la voy a hacer porque la hicieron así, creo que no habían hablado nadie, ya la estaban haciendo. Entonces creo que es una pregunta importante. Hace Guillermo Arriaga, ¿se puede aplicar la vacuna Vaxigrip a un paciente con cáncer de pulmón y metástasis a cerebro? ¿Quién quiere contestar eso? Sí, doctor Segura. Bueno, sí, definitivamente es una pregunta interesante porque precisamente uno de los grupos de riesgo más importantes que existen en el medio, pues son los pacientes hemato-oncológicos. En este caso, dado que la vacuna es una vacuna de virus inactivados, que no causa ningún problema mayor en las personas vacunadas, pues se puede vacunar con toda seguridad y sin mayor problema. Pues muy bien, y creo que esa pregunta también contestó otras más que decían tengo fibrosis pulmonar o tengo alguna otra complicación. Habrá que valorar el riesgo, pero prácticamente, como ya nos dijo usted, doctor Segura y doctor Luna, no hay contraindicación para aplicarla. Otra pregunta que les quiero hacer, porque es como un continuo que nos están haciendo, es, ¿después de cuántos días de dar positivo a COVID se puede vacunar contra influenza? O hay quien dice, acabo de salir de COVID-19, ya me puedo vacunar, etcétera. Sí, Juan Carlos. Muy bien. Realmente yo no he leído ningún consenso, pero lo que la mayoría de los expertos en el tema están sugiriendo es que es al menos después de la resolución del cuadro infeccioso de COVID. Y esto, como lo define OMS-CDC, es que hayan pasado más de 10 días desde el inicio de los síntomas con mejoría clínica. Eso incluye síntomas respiratorios y ausencia de fiebre en 72 horas. Una persona que en general encontramos en la semana 2 no tiene por qué tener ninguna contraindicación para vacunarse contra influenza. Aprovechando la pregunta, no es motivo de la charla, pero las estuve viendo en el chat. Recuerden que el PCR puede seguir persistentemente positivo y eso no significa que una persona siga siendo contagiosa. Es un criterio diferente. Excelente, muchísimas gracias. Creo que este chat está siendo muy productivo y nos están sacando de muchísimas dudas. Otra duda constante que les debo hacer, porque la gente está está ansiosa al respecto, es, ¿está programada campaña masiva para toda la población? Y aquí también quiero meter la pregunta de algunos que dicen, ¿habrá vacuna para familiares del INPER? O algunos que dicen, yo ya me vacuné, soy personal de salud, debo vacunar a mi familia, etcétera. Sí, doctor Luna. Gracias. Bueno, les decía yo, en el país se recibieron 35 millones de vacunas contra la influenza y la campaña va dirigida a las personas que tienen alto riesgo de infectarse primero y después de complicarse. Por lo tanto, la campaña va dirigida a personal sanitario, que es el inicio ahorita de la campaña. Le estamos aplicando vacuna, por lo menos aquí en el INPER, a personal de salud. Y a partir del 15 de octubre se agregan dosis que nos van a llegar para la población de riesgo que tenemos nosotros. En el caso de perinatología, pues nuestra población de riesgo son las embarazadas. Entonces, a partir del 15 de octubre nosotros ya aplicamos a las embarazadas la vacuna. Sin embargo, para personas que están fuera de este grupo de riesgo que ya platicábamos hace ratito, no hay la necesidad o no se considera la necesidad de aplicar la vacuna. Pero si están dentro de estos factores de riesgo, por supuesto que deben buscar la vacuna en cualquier unidad de salud. Gracias, doctor. Me quedó a mí clarísimo. Espero que a todos los demás también. Esta pregunta es para Juan Carlos, te la hace Javier Moisés Castellanos Martínez y dice, los datos en relación a que la vacuna de influenza evitó más de 4 millones de casos de enfermedad y varios miles de hospitalizaciones, ¿son estimaciones para México o Estados Unidos? ¿Cuál es la fuente? Y te felicita muchísimo por tu presentación. La fuente es los Centros para el Control de las Enfermedades de Infecciones de los Estados Unidos,
son estimaciones mundiales. Esto es una estimación, si no me equivoco, de 2018 a 2019, y precisamente estos números es la importancia de por qué vacunarnos. Ya hace rato en una diapositiva señalaba, ya van más de 500,000 de funciones en todo el mundo desde que esto comenzó. Cada año, casi 500,000 de muertes son atribuibles, casi 500,000 de casos en todo el mundo ocurren por influenza. Entonces, es importante vacunarnos porque ya tenemos más de 1,000,000 de muertos. Si no nos vacunamos, va a haber muchos casos de influenza. Cada año ocurren cerca de 500,000 de casos de influenza. Entonces, hay que vacunarnos. Muchas gracias, Juan Carlos. Otra pregunta que nos hace también Guillermo Jesús Arriaga Huerta es: ¿en qué tiempo las personas vacunadas contra el virus de la influenza tendrán ya anticuerpos? Rafa, perdón. La generación de anticuerpos comienza entre los 12 a 15 días después de la administración de la vacuna, pero hacia las 4 semanas se tiene ya una titulación óptima o fuerte de anticuerpos después de la aplicación de la vacuna. Gracias. Nos pregunta María Antonia Contreras Fernández: ¿los neonatos positivos a COVID, su cuadro básico de vacunación se aplica de manera normal, polio, tuberculosis, etcétera? ¿Quién me contesta eso? Sí, doctor Segura. Es importante señalar que el cuadro básico de vacunación para el recién nacido pues nada más incluye 2 vacunas, la vacuna de hepatitis B y la vacuna de BCG contra tuberculosis. Si son casos que tuvieron sintomatología y se resolvió la enfermedad, pues se pueden aplicar tranquilamente, sin mayor problema, ambas vacunas. Polio no se aplica en el recién nacido, se aplica posteriormente. Las únicas 2 que se aplican en el momento del recién nacido, pues son la de BCG y la de hepatitis B. Si cuentan con ellas y ya se han resuelto la sintomatología de estos pacientitos, pues no hay ningún problema, se pueden vacunar tranquilamente. Gracias, doctor. Ana Calzado nos pregunta: si ya nos pusimos la vacuna trivalente de influenza, ¿también me tengo que poner la cuadrivalente? Sí, Rafa. No es necesario. Realmente la vacuna trivalente que se maneja o que manejamos aquí en el sector salud, que contiene las cepas para influenza A H1N1 pandémica de 2009, H3N2 e influenza B del linaje Victoria, es una vacuna bastante completa, ya que la vacuna tetravalente, que tiene además el linaje Yamagata, no es un linaje que se encuentre frecuentemente circulando en nuestro país. Entonces, con el hecho de que tenga la trivalente es suficiente, no se requiere administración de una dosis de tetravalente. Yo creo que con esa pregunta esclareciste muchísimas dudas que he estado escuchando a través de esta época. Muchas gracias, Rafa. Y por último, la doctora Aurora Belmont pregunta que si en un paciente que está tomando aspirina profiláctica por antecedente de infarto agudo al miocardio, antes de vacunarse debe de suspenderla. ¿Y cuánto tiempo las debe de suspender? Sí, doctor Luna, ¿nos contesta usted? ¿Quién nos contesta? ¿Alguien sabe? Bueno, yo le pediría al doctor Rodríguez si nos puede ayudar con esta pregunta, porque sí es muy importante. Sin embargo, dentro de las contraindicaciones que platicamos hace ratito, pues no existe algo así por algún medicamento, pero sí me gustaría, doctor Rodríguez, si nos habla un poquito de esto. Efectivamente, como señala el doctor Luna, somos muy enfáticos en esto. Técnicamente no hay ninguna contraindicación para la vacunación de influenza. Eso incluye enfermedades, medicamentos. ¿Está bien? Técnicamente la única contraindicación para vacunarnos contra la influenza es anafilaxia grave demostrada por un médico a la vacuna previamente contra influenza.
rash, comezón, dolor, febrícula, no es ninguna contraindicación. En el caso que nos pone nuestra compañera, pues se puede vacunar sin suspender el medicamento sin ningún problema. Muchas gracias, Juan Carlos. Bueno, se nos está acabando el tiempo. Quiero decirle a toda la audiencia que, por favor, nos sigan en nuestras redes. Ahí van a encontrar todos los webinars que vienen a continuación en estos próximos meses, y ahí se pueden registrar. Hasta ahora, en este año, son sin costo. El webinar que sigue y que les pasaremos el video al final es el webinar de salud mental. Es el día 14. El día 28 sigue un webinar de COVID en neonatología. Después es el webinar que ustedes tanto nos están preguntando, que son los días 4 y 25 de noviembre, que también corren a cargo de epidemiología, que es de los trabajadores con SARS-CoV y también de la prevención. Y van a estar saliendo en todas las redes, en Facebook, Instagram, Twitter, todas, para que ustedes estén al pendiente. Pues si quieren agregar algo más, ya muchas gracias a los ponentes. Fue excelente charla, la verdad es que nos esclarecieron todas nuestras dudas, y a vacunarse, por favor. Ya saben, ahí abajo están los módulos, todos los trabajadores del instituto. Y en nombre del director general, el doctor Jorge Arturo Cardona Pérez, y de la directora de educación, la doctora Viridiana Gorbea Chávez, les agradezco a todos que nos hayan acompañado. Y los dejo con el video del próximo webinar para que lo vean y se registren, por favor, porque va a estar fabuloso también. Muchas gracias a todos. Doctor Luna, Rafa, doctor Segura, Juan Carlos, muchas gracias. Gracias, compañeros, que estén muy bien, y gracias a todos los que nos visitan de otros estados. Hasta luego. Buenas tardes. Buenas tardes. La crisis sanitaria derivada de la pandemia por COVID-19 ha puesto en relieve la necesidad de optimizar las estrategias de atención a la salud mental, sensibilizar y acercar los tratamientos especializados a la población. El INPER reconoce la importancia de ofrecer atención integral a sus pacientes y personal. Por ello, presenta su webinar Panorama de la Salud Mental en México y las complicaciones por el COVID. Reúne a profesionales y expertos de diferentes disciplinas y áreas de la especialidad. Se hará un recorrido sobre la salud mental en México, el impacto en la población en época de COVID y el abordaje y tratamiento para personal de salud y pacientes cuyo embarazo se complica por la infección. Conéctate el próximo miércoles 14 de octubre a las 12 horas. Regístrate ya en imper.mx, evento sin costo. Instituto Nacional de Perinatología, Ética y Humanismo.